Vamos a leer todos juntos, Efesios capítulo 4, versículo 2. Vamos a hablar sobre la paciencia o la ciencia de la paz. Si voltea la palabra, dice ciencia de la paz, la paciencia. Dice, con toda humildad y mansedumbre, ¿cómo dicen? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así dice, amén. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿cómo dice? En amor. Amén. Amado Señor, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos la hagas viva en nuestro corazón y enséñanos en el nombre de Jesucristo a ser pacientes unos con otros, a tener, Señor, esa paciencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendice esta palabra en cada uno de nosotros. Amén. Tome su lugar, amado. Amado hermano, tener paz en el corazón en estos últimos tiempos, que la vida es acarreada, que la vida es a las prisas. Tener paz en el corazón, hermano, se ha convertido en una ciencia, tal como dice ahí. La ciencia de la paz, la paciencia. La paciencia es necesaria. Dice la Biblia que sin paciencia no podremos terminar la carrera. Si no somos pacientes, si no desarrollamos la paciencia, no podremos terminar la carrera. ¡Aleluya! La Biblia habla sobre paciencia muchas veces. Hay al menos 27 versículos en la Biblia que directamente hablan sobre la paciencia, así que la paciencia debe ser una virtud en el cristiano. Un cristiano verdadero, un cristiano genuino debe aprender a tener paciencia. Entonces, ¿qué es la paciencia en sí? ¿Por qué debemos aprender a tener paciencia? Primero, porque si queremos lograr ser salvos, necesitamos desarrollar nuestro carácter a una madurez total, una madurez plena. El cristiano, gloria a Dios, debe desarrollar su fe. ¡Aleluya! Y debe desarrollar su carácter teniendo en cuenta algunas plataformas. Y una de ellas es el don de la paciencia. Sin paciencia no podremos vencer, sin paciencia no podremos fructificar, sin paciencia no podremos terminar la carrera. Por eso la Biblia enseña tanto sobre la paciencia. La paciencia es una virtud de tener equilibrio emocional. La paciencia, hermano, la Biblia enseña que es necesaria si usted quiere desarrollar un ministerio. Un ministerio que no tiene paciencia, una persona, un hermano que es impaciente en su ministerio, terminará truncando la obra de Dios por causa de su impaciencia. Por eso es necesario que la iglesia desarrolle la paciencia, que la iglesia de esta generación desarrolle la paciencia. Yo he visto, hermanos, con mis propios ojos que la iglesia de esta generación, no de esta congregación, la iglesia de esta generación, hermano, no quiere ser paciente. La iglesia de esta generación quiere vivir conforme al mundo. Como el mundo anda a las prisas, así quiere vivir la iglesia del Señor también. Todo acarreado, todo a las prisas. Y vamos a entender en esta mañana, conforme a la Escritura, cómo podemos nosotros elevar nuestro nivel. Tal se dice que hay un paciente, de ahí viene la palabra. Viene de que es alguien que sufre. En los hospitales normalmente hay gente que está padeciendo. Entonces es un paciente. Esta palabra viene también del griego humopone, que quiere decir soportar o permanecer. ¿Por qué decimos la etimología de la palabra? Porque la raíz de la palabra dice mucho sobre lo que Dios quiere enseñarnos. Hermano, gloria a Dios. Realmente paciencia, la traducción más en la versión, por ejemplo, Dios habla hoy, casi dice, es sufrir. Sufre penalidades, sufre la sana doctrina, sufre por el Señor. Una persona que sabe sufrir, sabe desarrollar su paciencia. Un hermano que no sabe sufrir, no puede desarrollar su paciencia. Y eso es lo que vamos a ver a la luz de la Escritura. Porque yo he visto que en esta generación hay hermanos que no saben sufrir. Hay hermanos que no pueden
ofensa, por mínima que ésta sea. Hay hermanos que no saben sufrir una ofensa, una exhortación. En esta generación yo he visto con mis propios ojos que hay gente de Dios que no quiere, hermanos, perdonar la ofensa, que no quiere sufrir una ofensa. Vamos a ver entonces qué hay, hermanos, para que nosotros podamos crecer en este tema. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La semana pasada les predicaba un poco sobre lo que es la inteligencia espiritual. Gloria a Dios. Y dentro de las inteligencias del ser humano hay una que es la inteligencia emocional. Pues la paciencia está en esta disciplina de la inteligencia emocional. Si usted quiere ser inteligente emocionalmente para tratar las relaciones interpersonales, necesita aprender a tener paciencia con los demás. Gloria a Dios. La paciencia es la capacidad de soportar a las demás personas, es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición, el sufrimiento sin enojarse, sin frustrarse, sin tener amargura en tu corazón, sin tener ansiedad. Eso es la paciencia. Aprender a soportar a los demás, aprender a soportar problemas, oposición y sufrimiento, pero sin enojarte. Hay hermanos, gloria a Dios, hay personas que a veces se enojan, hermano, se irritan fácilmente, se enojan muy rápido por cualquier cosita. A veces que no se pueden ni dialogar ni platicar con alguien porque se enojan rápidamente. Algunos hasta se ponen agresivos, se ponen violentos, gloria a Dios, o nos ponemos así, ¿verdad? A veces nos gana el enojo, gloria al Señor Jesús, porque somos débiles, porque todavía no hemos aprendido a desarrollar la paciencia. Yo cuando estaba plebe, cuando estaba chiquito, así como estos muchachitos, de haber tenido unos 13 años, me acuerdo que mi mamá me regañó porque no me dejó salir no sé a dónde. Yo me acuerdo que yo me enojé mucho, hermano, y le pegué un patadón a la puerta del baño. Así. Yo no pensé que se me fuera a quedar atorado el pie ahí. Gloria a Dios. Y me quedé atorado ahí, hermano. Ahí me quedé con el pie y mi mamá corrió, me dio un chanclazo por para dónde me hacía. Ahí me quedé atorado. Y gloria a Dios, me quedó atorado el tenis y el zapato y salí corriendo. Y mi mamá nunca quiso arreglar esa puerta, me la dejó de evidencia. Y cuando esté grande vas a ver lo que hiciste. Y sí, hermano, de grande me decía, cada vez que llegaba a la casa, ya miraste ahí, me decía, o miraba que por algo me estaba enojando. ¿Te acuerdas? Mira, me decía, volteé para allá. Alabamos al Señor Jesús, hermano. Porque en un momento de coraje uno puede hacer un montón de tonterías, hermano. Amado, una persona que está enojada puede cometer muchas locuras. Una persona enojada puede decir frases hirientes, puede entristecer a alguien, puede incluso utilizar palabras que hieran de muerte espiritual a otra persona. Jonás, dice la Biblia, que se enojó mucho. Haces bien en enojarte tanto. La Biblia enseña que no se ponga el sol sobre tu enojo. Tenemos todo el día, hermanos, para buscar el reconcilio, el perdón, pero no debemos esperar demasiados días, porque luego viene el orgullo, luego viene, ¿verdad?, esa soberbia, esa tristeza. Si él no me busca para pedirme perdón, yo no lo perdono. Si ella o él no se acerca, yo por qué tengo que saludarlo. Y pasa el tiempo y a veces se hace más fuerte aquello y llega el momento en que ya se pierde una amistad, se pierde una relación por causa de un momento en que nos enojamos, que no supimos manejar nuestras emociones, que no supimos manejar la paciencia, paz de Cristo, que no tuvimos la paciencia necesaria para permanecer. Por eso es una inteligencia. El hombre, ¿verdad?, la mujer que desarrolla la paciencia se vuelve más inteligente emocionalmente. Con el tiempo es capaz de sufrir y de soportar incluso ofensas y saber que de todas maneras él está ganando más a largo plazo que lo que va a ganar en el momento con ganar una discusión, con ganar un pleito con alguien. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Aleluya. Hay tres tipos de paciencia que debemos como cristianos nosotros desarrollar. Son tres, están en la Biblia.
fueron las que yo encontré y se las voy a compartir. Vamos a Romanos, por favor, en el capítulo 15. Romanos, para la gloria de Dios. Aleluya. En el capítulo 15, en el versículo 5 dice así: pero el Dios de la paciencia, santo, y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Fíjense cómo pone Romanos a Dios como el Dios de la paciencia. Porque alguien dice, es que Dios también se enoja. Sí, también se enoja. Pero dice que Él es el Dios de la paciencia. ¿Cuánta paciencia nos ha tenido el Señor a nosotros? ¿Cuánta paciencia te tuvo el Señor a ti? ¿Cuánta paciencia me ha tenido el Señor a mí? Aleluya. Oh Dios. Toda nuestra vida, aún desde antes de que naciéramos, el Señor ya había visto lo tremendo que íbamos a hacer para Cristo. Y desde entonces el Señor ya estaba planeando nuestra vida con mucha paciencia, con mucha ternura, porque este Dios al que nosotros adoramos es el Dios de la paciencia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Es el Dios de la paciencia. Y si Él es el Dios de la paciencia, ¿a quién tenemos que acudir cuando necesitamos paciencia? ¿A Él? ¿Al dueño de la paciencia? Si usted se ha visto que se desespera fácilmente, si usted se ha visto de pronto envuelto en una situación de estrés, de una situación desesperante, ¿a dónde tenemos que ir? A los pies del Señor Jesucristo. Dice. Entonces la paciencia que debemos buscar primeramente es la paciencia de Dios. Dígale al que tiene a tu lado, la paciencia de Dios. Esa es la paciencia, hermano Ezequiel, que usted y yo tenemos que buscar primeramente, porque Él es el Dios de la paciencia. Entonces, si usted no tiene paciencia, o si yo no tengo paciencia, entonces la primera paciencia que debo buscar yo es la de Dios. Dios, dame paciencia. Señor, enséñame a ser paciente, Padre. Compárteme de tu paciencia. Enséñame, Señor, a ser como tú. Y entonces cuando empezamos a ver la paciencia del Señor en la Biblia, y si gusta meditar en el Levítico, en el Génesis, en el Deuteronomio, se gusta meditar en la palabra, en los Salmos, en los Proverbios, en Ezequiel, en Romanos, en Hechos, en los Evangelios, y mira el carácter del Señor, y dice que el Señor Jesús miraba que la gente eran como ovejas que no tenían pastor. Cuánta paciencia había en el Maestro. Aleluya. Que Él miraba a la gente con compasión. Pero nosotros somos desesperados, gloria a Dios. Nosotros somos desesperados y nosotros a veces no tenemos la misma paciencia que Dios, ni la misma paciencia que el Señor. A veces no queremos hablarle a las almas porque nos desesperan, gloria a Dios. A veces no queremos perdonarle a alguien una ofensa porque nos cae gordo, nos desespera. Gloria al Señor Jesús. A veces no queremos ayudar a alguien, compartirle nuestro tiempo porque qué flojera, qué desesperación. Alabamos al Señor. La mayoría de los músicos no quieren enseñar a otros. Yo he conocido músicos en esta generación, músicos que dicen ser de Dios, que nunca le comparten un tono a otro para que aprenda. Gloria al Señor Jesucristo. Pero así no dice la Escritura. La Escritura dice que los músicos tenemos que tenerles paciencia a otros, esperar para que Dios desarrolle en ellos un carácter. Yo no entiendo por qué los grupos de ahora quieren ser 2 más o 3 músicos, si la Biblia dice que eran 4,000 músicos en la iglesia tocando en el primer templo. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesucristo? Pero ¿saben por qué pasa eso? Porque hay hermanos en esta generación todavía impacientes, todavía no han desarrollado la paciencia, no han querido todavía entregarle su corazón al Señor y decirle: Señor, pon en mí de tu paciencia. ¡Aleluya! La primer paciencia que usted y yo tenemos que buscar es la de Dios, porque si la paciencia de Dios está en nosotros, entonces
el Señor Jesucristo mira a la iglesia, porque nosotros somos muy buenos para ver los pecadores, pero no vemos lo que hay en el corazón del pecador. Nosotros, la iglesia, somos buenos para observar las cosas malas, pero muy malos para observar las cosas buenas. Por eso la Biblia dice, ay, quienes lo malo le llaman bueno, lo bueno le llaman malo. Mire, en esta generación la gente de ahora está toda confundida. Alabanzas al Rey. Pero si le pedimos a Dios de lo suyo, si le pedimos a Dios de su carácter, de su esencia, y que eso incluya la paciencia de Dios, hermano, usted va a ir mejorando su vida espiritual. Usted va a ir creciendo espiritualmente. ¿Cuántos alaban al Señor? La segunda paciencia que viene en la Biblia que usted tiene que desarrollar es la paciencia ante los desafíos. Vamos a Proverbios capítulo 25, porque en la vida Dios nos pone desafíos, Dios nos pone retos. En la Biblia solo vienen dos situaciones para el cristiano: la prueba que ha de venir o la tentación. Y en ambas líneas, en una se mueve Dios para recompensa y en otra no. En otra es el enemigo queriéndonos tumbar, queriéndonos hacer caer. Pero en ambas, si usted pasa la prueba o pasa la tentación, viene la recompensa de parte de Dios. Entonces cada quien tiene diferentes desafíos en su vida. Cada quien tiene diferentes retos en su vida, dependiendo de cómo usted tome decisiones. Las decisiones que tome le van a llevar por un camino, y en ese camino tiene que estar Dios principalmente en su vida. Y si usted quiere la guianza de Dios, Dios va a permitir la prueba, la lucha, la tentación en su vida, y va a poner retos y desafíos. Y si usted no se prepara para ser paciente frente a los desafíos, hermano, usted puede fracasar. Por eso es importante que la paciencia la desarrollemos también ante los retos, ante los desafíos. Proverbios capítulo 25. Dios dice al cristiano, al Hijo de Dios, que todas las cosas al Hijo de Dios, a nosotros, nos ayudan para bien. Así dice la palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien. Dice que pongamos la palabra como fundamento, y dice, y todo te saldrá bien. Entonces, ¿por qué hay hermanos? ¿Por qué hay cristianos en esta generación que no les va bien ante los desafíos, ante los retos? ¿Por qué hay hermanos en esta generación, no en esta iglesia, en esta generación, que fracasan ante los retos, gloria a Dios, ante los desafíos? Bueno, pues muy sencillo. La Escritura todo lo revela, hermanos, gloria a Dios. Proverbios capítulo 25, versículo 15, dice así: con larga paciencia, ¿qué dice? Se aplaca el príncipe, y la lengua blanda, ¿qué dice? Quebranta los huesos. Aleluya. La paciencia, amado hermano, la paciencia. Mire lo que dice aquí: con larga paciencia. No es paciencia corta, no es paciencia momentánea, no es paciencia de un momento, de unos días, de unos meses. Dice, con larga paciencia. Oh, aleluya. Se aplaca el príncipe. Aleluya. En otra versión dice, con larga paciencia se calma al príncipe, al gobernador, al rey. Oiga, hermano, yo he conocido gente muy importante que toma decisiones muy importantes, rico, gente poderosa, que siempre tiene a alguien que le aconseja algo a su lado. Siempre hay gente que le rodea, que está allí influyendo en sus decisiones importantes. La Biblia enseña que Daniel fue uno de esos tipos. Daniel, dice la palabra de Dios, que estuvo ante un desafío en su vida. La Biblia enseña que fue puesto al mando. Hermano, él tenía que demostrar muchas cosas. Él tenía que demostrar primeramente que no era corrupto como los demás. Él tenía que demostrar que tenía conocimiento, capacidad, que tenía lealtad al rey. Él tenía que demostrar muchas cosas, y no tenía experiencia en esa área, en el área de la administración. No tenía ese tipo de experiencia, Padre Cristo.
un desafío, vino un reto para su vida. ¿Cómo logró Daniel salir adelante en ese desafío? Dígalo conmigo, con paciencia. Porque la paciencia hace que el rey se aplaque, se calme. Hay gente en esta generación que le gusta retar a los principales, que le gusta ir en contra de los reyes, de los gobernadores. Hay gente en esta generación que se desespera tanto que comienza a discutir o a pelear con sus jefes, con su autoridad que la Biblia le dio, porque la Biblia dice que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y hay gente en esta generación, no en esta iglesia, pero en esta generación, que le encanta ir en contra de la autoridad. Alabamos al Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice que no es con autoridad, no es discutiendo, no es peleando. Dice el corito que cantamos, no es con espada ni con ejército, ¿cómo es? Mas con su Santo Espíritu. Con su Santo Espíritu. Señor, dame de tu paciencia. Aleluya. Cuando usted recibe la paciencia de Dios, siente la paz del Señor. Y entonces viene la sabiduría de Dios. ¿Y qué dice ahí? Con larga paciencia. Larga paciencia. Pero hay una solución. Gloria al Rey de Reyes. Con larga paciencia. Y luego dice, se aplaca al príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Usted va a estar ahí pacientemente, a lo mejor va a esperar. Dijo el salmista, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. No te desesperes. Amada hermana, amado hermano, no te desesperes ante la adversidad. No te desesperes ante el problema. Espera pacientemente en Dios. Mantente firme y busca el consejo de la palabra, la sabiduría del Señor. Él se va a encargar de poner esa paz en tu corazón que haga que tus palabras puedan quebrantar los huesos, aún de aquel que está bien tremendo en su forma de pensar, aún de aquel que te hace daño con sus palabras, de aquel que te ha ofendido, de aquel que ha murmurado de ti, de aquel que ha hecho algo en contra tuya. Cuando tú tienes paciencia de parte de Dios en tu corazón, hermano, y no te ofendes, no te enganchas con aquellas cosas que sabes que son del mundo, que son terrenales, entonces el Espíritu de Dios puede lograr que una palabra, otra palabra y la palabra que Dios pone en ti vaya haciendo un efecto en la vida de aquella gente difícil. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y hay una tercera paciencia que viene en la Biblia. La primera, le dije, es la paciencia de Dios. La segunda es la paciencia ante los desafíos. Ante los retos, usted tranquilo. En un trabajo no ande peleando, no ande discutiendo con su jefe, no ande usted póngase a orar y tranquilo, respalde, apoye y suelte una palabra. Santo, aleluya. Y suelte una palabra. Gloria a Dios. Y entonces Dios va a empezar a hacer cambios. Va a pasar el tiempo y entonces lo van a escuchar. Y le va a escuchar a usted. Pero, gloria a Dios, necesitamos desarrollar la paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Y la última paciencia que viene en la Biblia es la paciencia en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. La paciencia que es de Dios, la paciencia ante los desafíos y la paciencia en nuestra vida cotidiana. Aunque la paciencia de Dios lo llena todo, lo cubre todo, pero lo quise poner en este orden porque hay desafíos en los que no se consulta a Dios, hay desafíos en los que no consultamos a Dios. Deberíamos siempre consultar a Dios. Entonces, si no vamos a consultar a Dios, al menos aprender a tener paciencia ante los desafíos. En el capítulo 5 de Romanos, vamos de nuevo a Romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
Y la paciencia produce prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces hay situaciones en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida diaria, todos los días en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestros esposos, en la vida de la iglesia, en la comunión entre hermanos, en la que se va a presentar alguna situación donde usted podría perder la paciencia. Gloria a Dios. Pero la Biblia enseña que el que busca halla, así que busque la paciencia. Si la perdió, búsquela. Gloria a Dios. Porque va a haber situaciones en nuestra vida diaria, en nuestra vida ordinaria, en las que vamos a requerir de la paciencia, de la ciencia de la paz. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces pasan cosas en nuestra vida, situaciones. Gloria a Dios, tribulaciones, dice aquí el apóstol Pablo. Pero dice que la tribulación lo que produce es paciencia. Entonces de repente usted va a tener el compromiso de juntarse, puede suponer, en la iglesia con otro hermano para hacer el aseo, y quedaron los dos de traer algo, no sé, un jabón, algo. Hubo un compromiso, un acuerdo, pero de pronto, ¿verdad?, ese otro hermano no cumplió su acuerdo. Aleluya. Y entonces viene una vez y usted dice, bueno, está bien, no pasa nada, pero luego la otra semana pasa lo mismo, y luego la otra semana lo mismo, y ya llega un momento en que usted ya está enfadado, está cansado y tiene pensado a lo mejor ya gritarle, decirle algo a ese hermano. Gloria a Dios. Y podría usted perder la paciencia. Por eso es mejor, ¿verdad?, hablarlo antes, platicar con la persona, sentarse con buenos modos y decirle, hermano, fíjese que hay un acuerdo en el que quedamos así y así, para que no venga a haber un momento en el que usted pierda la paciencia. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Lo mismo pasa en la casa, en el hogar, tiene que haber mucho diálogo. Los niños no entienden, los adolescentes tienden a la rebeldía. Entonces dice la Biblia que son una bendición. Aleluya, Dios. En un hogar una esposa puede ser una bendición, pero en otros casos la esposa puede ser la perdición. Gloria a Dios. Dice la Biblia todo eso, hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el hogar y tenernos paciencia unos a otros. La Biblia dice que a la mujer hay que tratarla como al vaso frágil y que nos acerquemos a ella con mucha sabiduría. Gloria a Dios. Por algo el Señor dice las cosas. Y también dice que el varón tiene que amar a la mujer, tratarla como a vaso frágil. Gloria al Señor. Pero para eso, hermanos, tenemos que desarrollar la paciencia de Dios. Aleluya. Tanto el hombre como la mujer tenemos que pedirle a Dios, dame paciencia, para no reclamar, para no reclamarle a la mujer, para que la mujer no le esté reclamando al hombre. Alabamos al Señor. Para que el padre no esté reclamando a los hijos, para que los hijos no reclamen al padre. Tiene que haber mucha paciencia en el hogar, ante la vida cotidiana, ante la vida ordinaria. ¿Para qué? Para que la paciencia haga de nuestro hogar una casa con esperanza, que haga de nuestra iglesia una iglesia conforme al corazón de Dios. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús. La paciencia, hermano amado, es un rasgo de madurez en el cristiano. Un cristiano que tiene paciencia le da ese distintivo como un hermano de madurez. Un hermano que no tiene paciencia ante la adversidad, ante el problema, que se desespera fácilmente, que abandona las cosas por impaciente, es un rasgo de un hermano que todavía no ha madurado en las cosas de Dios. Yo he conocido hermanos en esta generación, no en esta congregación, ni tampoco en la otra que pastoreo allá. En esta generación yo he conocido hermanos que se van de la iglesia por cualquier tontería. Alabamos al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no tenían desarrollada la paciencia en su corazón. Eran impacientes, eran desesperados y no esperaron en Dios para que Dios resolviera su problema. Alabamos al Rey de Reyes. Hermano, gloria al Señor. Vamos a Santiago, es el último versículo que voy a dar. Santiago
con mucho respeto lo digo, yo he conocido pastores pleitistas, pastores que no tienen el don de la paciencia. Para ser pastor necesitas tener desarrollado el don de la paciencia, hermano, para poder amar a los hermanos, para poder soportar, como dice ahí, a los unos a los otros. Yo he conocido pastores que no tienen desarrollado el don de la paciencia. Qué triste me da, porque en esta generación así están las cosas. ¿Cómo me da tristeza eso, hermano? Que debiendo ser ejemplo de paciencia, a veces todo lo contrario. Alabamos al Rey. He conocido pastores enojones, iracundos, pleitistas por todo. Hermano, eso no está bien. Amado hermano, eso no está bien. Hay que enseñarle a nuestros diáconos, a nuestros ministros, a tener paciencia en la hora de la adversidad. Por eso es que ves que hay tantos problemas en la iglesia, hermano. Gloria al Señor. Dios nos ayude, hermano amado. Gloria a Dios. A tener paciencia. En Santiago, gloria a Dios, en el capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Ahí cuando habla de sabiduría está implícita la paciencia. Si usted es impaciente, si a usted le falta paciencia, quiero decirle en el nombre del Señor que la necesita. Y la Biblia dice que se la tiene que pedir a Dios. Se la tenemos que pedir al Señor. Gloria a Dios. Jóvenes, tienen que pedirle paciencia a Dios. No ser impacientes. Y una cosa más, en esta generación, hermano, está tan tremendo, todo tan perverso, que ya no sabes, cuando haces enojar a alguien, ya no sabes si esa persona trae un arma escondida. Aleluya. Hace 20, 30 años todavía había más respeto por la vida. Los grupos delictivos, cuando tenían la intención de matar a alguien, los levantaban y los llevaban. Y ahora no, hermano. En la calle se sueltan las ráfagas de balas. Ya no les importa crear caos en medio de la sociedad. No conocemos la gente, cómo es el perfil de la gente. Entonces tenemos que aprender a ser pacientes con nuestros compañeros de clase en la escuela. No sabes qué clase de gente sea la familia de esa persona. Cuando te metes en un pleito con él, tienes que también aprender a ser paciente, ¿verdad? A veces es necesario hablar, decir las cosas, ¿verdad? Pero muchas de las veces no es responder con violencia. Esto lo digo a los jóvenes. Tengan cuidado, jóvenes, porque la vida es muy diferente ahora a como lo fue en nuestra generación. La gente de esta generación es mala y perversa. La Biblia enseña y la Biblia dice que iban a estar como en los días de Noé. Una maldad terrible. Entonces tienen que tener cuidado, tienen que tener paciencia en su corazón, tranquilidad, no desesperarse, no enojarse, sino calmado. Más bien ser astuto. Dice la Biblia, ser mansos como palomas, pero astutos como la serpiente. Entonces ver nada más, medir las cosas y saber cómo vas a hacer con astucia para ganar una batalla con alguien, pero no enojándote, no con violencia, porque eso puede llevar al fracaso. Mira, hace como 2 meses mataron a una persona ahí en la ciudad donde yo vivo, en el puente, ahí ¿cómo se llama? En el paso del nivel. Entonces se supo, yo creo que ya no es noticia, cuando balacean gente de allí en Obregón ya no es noticia, porque es la segunda ciudad más violenta del mundo. Entonces, imagínense, ya no es noticia para nosotros los que vivimos ahí en Obregón, ya no nos llama la atención esa noticia. Pero sí pasó. ¿Y sabe por qué mataron a esa persona? Porque le pitó, el semáforo cambió a verde y le estaba pitando el de adelante que se moviera. El de adelante se bajó y le hizo señas que trae, le dijo, y este le siguió pitando, le pitó, y el otro se metió, agarró un arma y le disparó y lo mató. Imagínense el nivel de violencia, lo endemoniados que están esas gentes. Entonces, hermanos, ya no estamos en el tiempo de antes. Jóvenes, tengan cuidado, no se metan en problemas, desarrollen la paciencia.
Si eres violenta, violento, si tienes esos sentimientos de que te enojas, te irritas fácilmente, tranquilízate, porque no sabes quién es la persona con la que vas a tener una discusión. Mejor pidan. ¿Para qué? Para que el Señor nos ayude. Y luego Dios te va a ayudar en tus problemas. Dios te va a ayudar a salir adelante. Póngase de pie, amado hermano, en el nombre de Jesús. Voy a invitar a los músicos de nuevo, gloria a Dios. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Dios, aleluya. Le voy a invitar a cantar un canto para la gloria de Dios. Aleluya. Se llama Llevar la cruz de Cristo. Amén. Amén, Dios, aleluya. Gloria a Dios. Se llama Llevar la cruz de Cristo. A veces es dolor, dice el canto. Ahí está la paciencia. ¿Qué es paciencia? Sufrimiento. Servir a Dios a veces es dolor. Servir al Señor nos cuesta lágrimas, esfuerzo, trabajo, incomprensión. Y más donde hay ambientes hostiles. Pero hermano, gloria a Dios, hay una recompensa. Llevar la cruz de Cristo. Amén. Tiene el número 355 para gloria